siguen conociéndose detalles de lo que ha pasado justamente en aquellos 2 meses, octubre y noviembre, y concretamente en esos días previos, durante y después de la renuncia y salida de don Evo Morales. Leo, tenemos esta noche a la exministra de Salud, la señora Gabriela Montaño desde Santa Cruz. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por concedernos estos minutos y poder conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches a Leo también y a todos y todas las que nos ven y nos escuchan esta noche. Bien, usted ha estado justamente en aquel instante en el Chapare con don Evo, con don Álvaro, previo a tomar aquel avión mexicano para poder salir del país. ¿Qué es lo que usted recuerda de aquel momento, por favor, señora Gabriela? Bueno, en primer lugar, Miriam, hay que decir que previo a que nosotros podamos llegar al Chapare hubieron eventos que mostraron definitivamente y de manera muy clara la ruptura de la cadena de mando en el país, en las Fuerzas Armadas. Un primer elemento, Miriam, nosotros el día 10 de noviembre hasta aproximadamente las 4:15 de la tarde, tuvimos una reunión con el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y varios ministros y ministras de Estado en el hangar presidencial en el aeropuerto del Alto. Terminada esta reunión, teníamos ya que trasladarnos el presidente, el vicepresidente y mi persona a Chimoré y en ese momento salimos del hangar presidencial, intentamos ingresar al avión presidencial y resulta que la tripulación de la nave le comunica al presidente que no podía abordar la aeronave. Estoy hablando del avión presidencial. El presidente Evo Morales no había renunciado a su cargo, era presidente constitucional del Estado Plurinacional y no se le estaba permitiendo abordar la aeronave del presidente. Y se le comunicó que para que pueda abordar la aeronave tenían que haber órdenes superiores por parte del comandante de la Fuerza Aérea y el señor Williams Carimán, comandante de las Fuerzas Armadas. En ese momento tuvimos que volver a ingresar al hangar presidencial y cuando estábamos ingresando al hangar presidencial, y estoy, repito, hablando del día 10 de noviembre alrededor de las 4:15 de la tarde. En ese momento vemos en una pantalla que existe en el hangar presidencial medios de comunicación que informaban sobre el sobrevuelo de aviones caza en el altiplano boliviano. Es decir, sin autorización del presidente Evo Morales, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se había instruido, se había ordenado un sobrevuelo de aviones caza, algo absolutamente ilegal, inconstitucional, irregular y que demostraba de manera muy clara y categórica la ruptura de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas. Y digo, para ese momento el presidente Evo Morales no había presentado aún su renuncia públicamente. Bien. En ese momento ingresamos nuevamente al hangar presidencial, el presidente Evo Morales se comunica con el señor Carimán y en unos minutos se da la orden y la instrucción luego de que el presidente Evo Morales reclama que no podía ser posible que no le permitan trasladarse a Chimoré en el avión presidencial. Entonces, estamos hablando de que previo a la renuncia, previo a toda esa situación, ya había esa ruptura. Mientras nosotros estábamos volando, luego de que nos permitieron finalmente abordar la nave y despegar del Alto, mientras nosotros estábamos volando, por supuesto nosotros no teníamos comunicación telefónica en ese momento, el señor Carimán, están viendo ustedes las imágenes, las están mostrando ahí, da lectura a este comunicado en el que las Fuerzas Armadas le sugieren la renuncia al presidente. Otra cosa absolutamente inconstitucional e ilegal.
Y en esa conferencia de prensa estaba el señor Terceros también presente y dando su visto bueno a algo que en cualquier parte del mundo es una situación golpista, puesto que las Fuerzas Armadas en ninguna parte del mundo pueden pasar por encima de la autoridad electa y solicitar o sugerir su renuncia. Eso es un golpe de Estado aquí y en cualquier parte del planeta. Señora Montaño, bueno, dos cositas. Primero que nada, bienvenida, buenas noches. Estoy leyendo aquí justamente un medio gráfico que está replicando de forma textual lo que contó Evo Morales, una reunión en el Chapare, acerca de los hechos sucedidos justamente que usted menciona recién, en los cuales usted estaba presente, y comenta que García Linera habló con Terceros y le dijo textual lo siguiente: aquí están más de 10.000 compañeros concentrados, va a arder el aeropuerto, vamos a arder nosotros, van a arder sus soldados bajo su responsabilidad. ¿Eso fue así? ¿Eso fue lo que dijo el ex vicepresidente? Yo primero quisiera contextualizar, porque esa situación no se da en cualquier momento, ¿ya? En primer lugar, cuando nosotros llegamos al Chapare, conocemos la conferencia de prensa hecha por el señor Calimán y todas las Fuerzas Armadas, los comandantes de las Fuerzas Armadas, entre los cuales está el señor Terceros. En segundo lugar, conocemos que había una orden de captura para el presidente Evo Morales, cosa que fue puesta en conocimiento público por parte de un coronel de la policía en la ciudad de Yacuiba. Pero además, quiero decir algo más. A las 9 de la noche, el señor Luis Fernando Camacho hace la siguiente publicación en sus redes sociales: confirmado, orden de aprehensión para Evo Morales. La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, el lugar que se escondió. Los militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare. Van por él, justicia. Ya en ese momento había presentado públicamente su renuncia el presidente Evo Morales y el vicepresidente. Tenemos conocimiento, nosotros nos encontrábamos en la oficina de la sede de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y nos informan que habían policías y militares rodeando la oficina y por eso es que nosotros nos retiramos de ese lugar y tomamos resguardo de nuestras vidas. Nosotros en ese momento no sabíamos si nos querían detener, si íbamos a mantenernos con vida y la situación era sumamente tensa. Al día siguiente, que es el relato que usted señala, sí, nosotros teníamos que partir en un avión que había enviado el gobierno mexicano, México, sí, a la cabeza de un general de la Fuerza Aérea Mexicana y funcionarios de la Cancillería mexicana. Fue todo una odisea, en primer lugar, que el señor Terceros y la Fuerza Aérea Boliviana autorice el sobrevuelo de ese avión para ingresar a Chimoré, porque tenía permiso. El avión llegó perfectamente hasta Perú con todas las autorizaciones, pero cuando quiso ingresar a Bolivia no le dieron autorización. ¿Responsabilidad de quién es eso? Responsabilidad del comandante de la Fuerza Aérea. ¿Quién es ese señor? El señor Terceros en ese momento. Finalmente logra ingresar el avión. Entramos al avión, lo voy a hacer sumamente resumido. Habían miles de personas en el aeropuerto de Chimoré despidiendo al presidente Evo Morales y al vicepresidente. Ingresamos al avión, el avión empieza a carretear y resulta que cuando está carreteando el avión le informan al piloto que se le había retirado el permiso de sobrevuelo en territorio boliviano. Ese es el contexto. El avión tiene que volver a la terminal y en ese momento, evidentemente,
el vicepresidente me pide que me comunique con el general Tercero, yo me comunico con él y le paso el teléfono. En ese mismo momento le ordenan al piloto de la aeronave, le piden que descienda de la aeronave, que los superiores querían, que estaban presentes en ese momento, querían hablar y comunicarse con él. ¿Cuál era el temor? Y yo lo voy a decir en términos personales, no voy a hablar a nombre ni del presidente Evo Morales ni del ex vicepresidente Álvaro García. Mi sospecha era que no iban a permitir que el piloto de la aeronave vuelva a subir a la aeronave. Y de esa manera se iba a imposibilitar definitivamente la salida del vuelo. Es en ese contexto, peligro de vida, órdenes de aprehensión absolutamente ilegales, porque no había ninguna razón para pretender aprender a Evo Morales en el país, es que se da ese relato. Efectivamente, el vicepresidente habla con el general Terceros y le dice que si él no autorizaba inmediatamente la salida del vuelo, que además ya había tenido autorización, imagínense, estábamos carreteando, y resulta que le quitan el permiso en pleno carreteo del vuelo. Y entonces ahí habla efectivamente el vicepresidente, el ex vicepresidente Álvaro García con Terceros, y le señala que si él no autorizaba ese vuelo, lo único que iba a provocar en ese momento era violencia, porque habían 15.000 personas que estaban despidiendo al presidente y lo único que estaban generando era posibilidad de violencia. Señora Montaño, a ver, lo que se está tratando ahora evidentemente es de saber cuál ha sido la realidad, qué es lo que ha pasado, porque después de la renuncia de Evo Morales, y todos lo saben, se ha vivido momentos de mucha angustia en el país, donde no teníamos un gobierno, donde no había fuerzas de seguridad en las calles, donde ha habido quema de instituciones, quema de domicilios, los buses Pumacatari aquí en La Paz, y lo que dijo esta ex autoridad de la FAB más o menos coincide, digamos, con lo que ha pasado, ese desorden y ese origen de violencia. Pero lo que usted también cuenta con relación... No coincide, Miriam, en lo siguiente. El señor Tercero esconde una información que es fundamental para demostrar, y por lo tanto miente, para demostrar la ruptura de la cadena de mando. Y ellos señalaron de que no hubo esa ruptura, de que le han seguido obedeciendo aún después de haber renunciado. El presidente Evo Morales jamás, y es más, le reclamó a Williams Calimán en el aeropuerto del Alto cuando se comunicó con él, le reclamó quién había autorizado que los aviones caza salgan a sobrevolar el altiplano paceño. Sí. Dígame, por favor, Miriam, ¿qué lógica de pacificación es sacar aviones caza a sobrevolar a población civil en el altiplano paceño? Yo no veo ninguna lógica de pacificación. Yo no veo ninguna voluntad de buscar ahí ningún escenario de pacificación. Al contrario, lo que se está haciendo con ese sobrevuelo es amedrentar a la población del área rural. Eso era lo que se pretendía. Y se lo hizo inconstitucionalmente e ilegalmente, porque ningún sobrevuelo de aviones caza puede hacerse sin autorización del capitán general de las Fuerzas Armadas. Y ese era el señor Evo Morales. Y ellos lo hicieron. Entonces no pueden decir que no había ruptura de la cadena de mando. El señor Tercero lo que está tratando de hacer es justificar su acción, es mentirle al país, es esconder esta información que es clave para determinar si hubo o no hubo golpe de Estado. Por supuesto que todos vivimos zozobra, Miriam. Sí. ¿Usted cree que a mí me fue fácil salir de mi domicilio, de mi casa, teniendo que haber sacado a mis hijas del país y salir del país con una mochila que tenía un jean y 2 poleras sin saber si iba a llegar viva a algún lado? Por supuesto que no, Miriam. Mi compañero Víctor Borda vivió en carne propia lo que es que te tomen rehén a un ser querido y te amenacen con matarlo. Esos fueron los hechos que acontecieron el 10 de noviembre.
y nadie de ellos quiere hablar de estos temas para justificar que había un vacío de poder, claro, un vacío de poder y un golpe de Estado que lo planificaron y lo hicieron ellos. Qué casualidad que a la misma hora que Evo Morales estaba en el Chapare presentando su renuncia, había una reunión entre representantes de la Iglesia Católica, representantes de la oposición, sin participación del MAS. No había una sola persona del MAS, y el señor Ricardo Paz estaba haciendo una llamada telefónica desde esa reunión para definir que Yanine Áñez iba a ser presidenta de Señora Montaño, ¿qué tal? Una consultita tengo acá. Mire, ayer hablábamos con el vocero Jorge Richter sobre este tema y sobre esta conferencia de prensa que recién se veía mientras estaba hablando usted. Se veían las imágenes a Calimán dando esta conferencia de prensa, si no me equivoco, 10 de noviembre. Quedamos ayer que era 10 de noviembre, la conferencia de prensa. 10 de noviembre, de William Calimán. Bueno, en la cual él lo que dice es, le sugiere a Evo Morales renunciar. Este tema creo que es quizá la piedra angular de todo este tema que divide las aguas entre la gente que piensa que existió un golpe de Estado articulado, sistemático, planificado, que se instauró una retórica de golpe, etcétera, y los que creen que no, que se dio de una forma orgánica, que el pueblo, un pueblo que no tenía un partido político, se levantó contra una arbitrariedad, por lo que pasó con el conteo rápido y con muchas otras cosas, y por el 21F, y todo se divide. Son como las dos aguas que divide, el país está dividido. Ahora, ¿qué hablábamos con el vocero? Si esto que dijo William Calimán representa un golpe o no. Entonces, prensa internacional y parte de la prensa nacional dicen que sí, que un militar sugiriendo a un presidente renunciar es un golpe de por sí. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que dicen las Fuerzas Armadas? O qué es, mejor dicho, lo que dice su estatuto orgánico, la ley de las Fuerzas Armadas. Si yo voy a leer la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en el artículo 20, inciso B, dice que hay responsabilidad del alto mando militar en analizar, estoy citando textual, analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Es decir, lo que dice o lo que puede decir William Calimán es que él estaba enmarcado. No le estoy diciendo, yo le digo, no, yo acá mi función es jugar abogado del diablo. O sea, y así como le hago esta pregunta a usted, cuando lo tengo sentado a Carlos Mesa, le pregunto algo que va también que lo increpa y disruptivamente a Carlos Mesa. No tengo ningún tipo de afinidad porque es mi función. Y está bien, y es su tarea y es su trabajo y la respeto muchísimo. Lo que no puedo admitir es que podamos normalizar el hecho de que un jefe, un comandante de las Fuerzas Armadas pueda sugerirle a un presidente legítimamente electo que renuncie a su cargo. Primera cosa. Una segunda cosa que yo no puedo admitir es que mientras ese presidente está ejerciendo su cargo, alguien por encima de él, que es el capitán general de las Fuerzas Armadas, prohíba que ese presidente pueda utilizar el avión presidencial. Tercer elemento. A ver, ¿de dónde salió esa orden entonces? O sea, de por qué al presidente del Estado no le permiten abordar el avión presidencial y le dicen que tenía que haber una orden superior para que él pueda abordar el avión. Señora Montaño, perdón, una consultita, perdón, un paréntesis, una pregunta. Un elemento más, discúlpeme, sí. Un elemento más. Sí. Alguien ordena el sobrevuelo de aviones caza en el altiplano paceño. ¿Quién lo hizo? Porque Evo Morales no lo hizo. Por supuesto que no lo hizo. Ahí están tres elementos que solamente estoy hablando de hechos del 10 de noviembre por la tarde que demuestran la ruptura de la cadena de mando constitucional. ¿Qué hay de cierto en perdón, Miriam, me voy a hacer una repregunta, mil disculpas. ¿Qué hay de cierto en esta llamada supuesta de Jorge Tuto Quiroga, en el cual autoriza
no sé si llamarlo así, autoriza o no se le dice al jefe de la Fuerza Aérea que estaba autorizado que salga el avión. ¿Eso sucedió? ¿Cuál es la versión que tiene Gabriela Montaño? Bueno, es la versión que tiene todo el país. Esa versión no salió de la boca de un militante del MAS, salió de un video en el que el propio señor Tuto Quiroga admite que él hizo esa llamada. Esa versión sale de la propia reunión convocada junto con la Iglesia Católica el día 11 de noviembre, en la que participaron Teresa Morales y Adriana Salvatierra, y delante de ellas el señor Tuto Quiroga levanta el teléfono y hace esa llamada. O sea, no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de hechos. Y resulta que mágicamente, en la declaración del señor Tercero, cuando le preguntan si el día 11 se había comunicado con Tuto Quiroga, el señor dice, no recuerdo. Otro ¿Qué respuesta tan clara, ¿no? Para el país. O sea, no recuerdo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo no me acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Esa es una respuesta contundente, clara al país? Señora Montaño, otro detalle tiene que ver con el hecho de que, al parecer, el señor Calimán ya sabía que don Evo Morales iba a renunciar. Ya se estaba comentando de que en horas de la mañana en el hangar presidencial, don Evo ya habría tomado la decisión de renunciar y varios ya lo sabían. En ese caso, entonces uno se pregunta, ¿para qué él se presentó ante los medios y ante el país dando la sugerencia a don Evo antes de que veamos la grabación donde está la renuncia de Evo Morales? Eso también es falso, Miriam. La decisión de la renuncia del presidente Evo Morales no se da por la mañana del día 10 de noviembre. O sea, no conocieron sus allegados. No, yo estuve en esa reunión, Miriam, a mí no me, o sea, yo no estoy relatando cosas que he leído en alguna parte, yo estuve ahí y yo sé lo que sucedió. Esa decisión se tomó minutos antes de que parta el vuelo de Chimoré, de La Paz del Alto a Chimoré. Y hemos discutido en el gabinete hasta el último momento qué opciones habían para evitar el enfrentamiento entre en la población. Resulta que ahora Evo Morales quieren presentarlo como el hombre que orquestó todo esto, que buscó el vacío de poder. Por favor, o sea, me parecen las palomas disparándoles a las escopetas. Me parece una barbaridad que se intente justificar que un presidente constitucional haya tenido que dar explicaciones a las Fuerzas Armadas de lo que él significaba como poder constituido a través del voto legítimo de la gente. Vamos a permitir, Miriam, Leo, que en nuestro futuro como país se pueda repetir un hecho así. Yo estuve el día 10 de noviembre por la tarde en el hangar presidencial con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente y con varios ministros y ministras. Esa decisión se tomó en la tarde del día 10 de noviembre. Por lo tanto, si alguien asevera que en la mañana el presidente Evo Morales ya había decidido renunciar, es falso. Bien. Vamos a cerrar la entrevista, le agradecemos mucho, señora Montaño, y para cerrar quiero mostrarle este tuit de Pumari. Véanlo un segundito, por favor. Me voy a sacar un poquito a la pantalla para leerlo. Dice: entre los 2.000 matones que organizó Evo es pueblo para masacrar e incendiar La Paz, ¿estará el actual ministro? Una fotografía que ha circulado mucho, la cual supuestamente estaría el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se le está llamando matón al ministro Eduardo del Castillo, Marco Antonio Pumari. ¿Qué opina? Opino lo siguiente y voy a tomar un extracto de la propia declaración del señor Terceros. Porque claro, el señor Pumari lee una partecita de la declaración del señor Tercero, pero no lee otra parte sota de esa declaración. Permítanme, por favor, y lo voy a leer textualmente. Dice: el general Calimán informó que y estoy hablando del 10 de la reunión
en su declaración de la reunión del 9. Y dice: el general Calimán informó que las Fuerzas Armadas no contaban con munición no letal ni equipos antimotines. Está hablando, le informó al presidente Evo Morales en ese momento. Solamente con munición de guerra y que no podíamos salir a las calles a menos que él nos dé una orden a través de un decreto supremo. Muy bien. El entonces presidente Evo Morales dijo que no daría ese decreto y ordena al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no salgan a las calles y se mantengan en sus cuarteles. Y esa parte, el señor Pumari y varios titulares de medios de comunicación, gente de la oposición, hace como si no existiera. Es decir, es Evo Morales el que le ordena a las Fuerzas Armadas que no salgan de sus cuarteles. Muy bien. Eso significa que Evo Morales no estaba buscando la confrontación ni siquiera de los sectores opositores con las Fuerzas Armadas. Bien. ¿Y sabe qué también significa, Leo? Perdón, Miriam, sí, es que no puedo dejar de decir esto. Ese decreto que exigía las Fuerzas Armadas y que Evo Morales no estuvo dispuesto a firmar porque no quería que corra sangre, sí lo firmó Yanine Áñez y su gabinete. Y gracias a un decreto como ese, es que tuvimos 37 muertos en el país, cientos de heridos y miles de detenidos. Gracias, señora Montaño, por haber conversado. Ese decreto que no firmó Evo, lo firmó Áñez. Gracias. Gracias por haber conversado. La verdad es que van a seguir este tipo de declaraciones, confrontaciones, sí, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero al final será los investigadores y la Fiscalía seguro, los que determinen, y la justicia. ¿no? Le agradecemos igual estos minutos que nos ha dado y la apertura para contestar todas las preguntas. Gracias, señora Montaño.